Hola, bienvenidos al video número 16 del curso de TWX Python. En este video vamos a revisar lo correspondiente a dos cuadros de diálogos que nos van a servir como selectores de archivos y de carpetas. Recordar que en el anterior video estábamos revisando algo de cuadros de diálogos de manera general. En este caso seguimos viendo cuadros de diálogos, pero que tienen utilidad para justamente seleccionar de manera interactiva tanto archivos como carpetas. Los dos elementos en cuestión que vamos a revisar son estos que vemos acá: el file dialog para seleccionar archivos y el elemento dir dialog para seleccionar carpetas. Muy bien, es importante mencionar en este punto que ambos elementos nos sirven para crear cuadros de diálogos que seleccionan o nos permiten seleccionar de forma interactiva un determinado archivo o un determinado directorio, pero no necesariamente lo abren o hacen alguna acción predeterminada, sino que simplemente nos devuelven información acerca de la ubicación o de la ruta completa del archivo o de la carpeta en cuestión. Evidentemente lo que requiramos hacer es algo que nosotros tendríamos que programar justamente en nuestra aplicación. Vamos a volver a nuestro código. Tenemos este programita con algunos elementos ya colocados. Voy a ejecutarlo. Observen, tenemos esta interfaz gráfica en el cual tenemos un text control, tenemos dos botones, uno para abrir archivo y el otro para abrir carpeta, en los cuales vamos a programar toda la parte que vamos a revisar ahorita en cuanto al file dialog y el dir dialog. Lo vamos a programar en estos dos botones para ver cómo, pues para ejemplificar justamente. Por aquí en ese text control vamos a poner algo de información posteriormente. Muy bien, tengo aquí también dos archivos, uno que le llamé texto-01 y texto-02, que son archivos TXT, archivos de texto plano, que tienen pues nada más algo simple escrito, texto 1 y texto 2. Los vamos a utilizar al momento que por ahí vamos a abrir algunos archivos. Ok, nuestra estructura que utilizamos ahorita es pues la que hemos venido usando a lo largo del curso. Una clase heredada de frame, cierto tamaño, unos controles agregados, en este caso el text control y los botones que ya describíamos. Tenemos un sizer, box sizer, que es en disposición vertical. Agregamos ya los controles al sizer, tenemos ya conectados los eventos a los botones y obviamente a los handles correspondientes, que son un método que se llama onClick1 y otro método que se llama onClick2, que tenemos aquí en la parte inferior. Podemos aquí observarlos. Ahorita colocamos simplemente pass para que no hagan nada en principio. Es aquí donde vamos a programar nosotros la parte de los cuadros de diálogos que vamos a utilizar ahora. Muy bien, eso es todo lo que tenemos ahorita en nuestra interfaz, ya lo revisamos hace un momento. Voy a cerrar esto y vamos a comenzar viendo cómo utilizar el elemento file dialog, que es el cuadro de diálogo que nos va a servir para abrir archivos. Vean, por ejemplo, tenemos acá la documentación. Por acá tenemos una sugerencia de cómo podríamos utilizarlo. Tenemos algunos window styles, que son pues estilos con los que podemos modificar el comportamiento del elemento gráfico que estamos utilizando, en este caso un file dialog. La apariencia que tiene, por ejemplo, en Windows o en GTK, dependiendo del caso. Los métodos que tenemos disponibles. Y aquí la parte que nos interesa en principio, que es el constructor de esa clase. Cómo mandamos a llamar a ese elemento gráfico, que es file dialog. Vean, necesitamos un parent, necesitamos un mensaje, necesitamos un directorio por default, un archivo por default, y por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí en wildcard o wildcard. Ahorita vamos a ver qué es cada uno de ellos. Vamos entonces a comenzar a definir nuestro elemento. Ok, ¿qué vamos a hacer? Que cada vez que yo clique el botón que dice abrir archivo, pues me mande a ese cuadro de diálogo. Aquí voy a comenzar a programar entonces.
wx file dialog y el primer argumento es el parent, que va a ser el propio frame. Luego tenemos un mensaje, le vamos a llamar msg. Luego tenemos un directorio por default, le vamos a llamar defdir. Luego un archivo por default, le vamos a llamar defile. Y luego tenemos en ese orden un wildcard o un wildcard. Ok, esos son los argumentos que vamos a pasar. Por lo pronto vamos a omitir ahorita el estilo, la cuestión de la posición y el tamaño y el nombre. Recuerden que esto de posición y tamaño, pues como estamos utilizando un sizer, no es necesario. Eso únicamente es en el caso de que utilicemos posicionamiento absoluto. Ok, estamos entonces aquí definiendo de esta manera. Voy a crear algo que diga mensaje y lo voy a poner abrir archivo. Luego en el directorio por default lo vamos a dejar vacío. Donde tenemos default file, le vamos a poner también vacío. Y en wildcard vamos a poner lo siguiente. Voy a poner archivos de texto. Ok. Voy a dejarlo mientras de esa manera. Voy a ejecutar esto y observen lo que pasa. Si yo clico el botón, hago clic en el botón abrir archivo, no pasa nada. ¿Por qué? Recordar que este sigue siendo un cuadro de diálogo, es un dialog, al final de cuentas hereda de esa clase. Y tendríamos que usar showModal o el método showModal para poder mostrarlo. Es decir, tendríamos que hacer esto. Y vean, ahí ya vemos. Aquí ya vemos nuestro file dialog. Una apariencia que normalmente tiene en Windows. Nos abre una carpeta por defecto que nosotros ahorita no controlamos. Pero eso lo podemos controlar, se lo podemos pasar de manera explícita. Le voy a dar en cancelar. O por ejemplo yo podría seleccionar algún archivo y no pasaría mucho, o una carpeta, pues no pasaría mucho en principio. Voy a darle cancelar. No hemos programado nada que haga alguna acción. Pero bueno, ahora normalmente lo que vamos a acostumbrar es este resultado guardarlo en un objeto que se llame DLG, algo que hicimos en el video anterior, y luego utilizar DLG showModal pues para mostrarlo. Y aquí lo que resulte de mandar a llamar ese método lo vamos a guardar en algo que le vamos a llamar RSP o res, mejor dicho. Observen que donde están descritos los métodos, vean que showModal nos dice que muestra el cuadro de diálogo y nos devuelve una de estas cantidades. Un ID OK o un ID cancel, dependiendo de lo que seleccionemos nosotros. Dependiendo si seleccionamos en abrir o guardar, dependiendo del caso, ahorita vamos a ver esa situación. Es decir, si decidí abrir un determinado archivo o si decidí cancelar la operación. Muy bien, vamos a dejarlo de esa manera. Ahora vamos a poner atención en el wildcard. Vamos a centrarnos ahorita en esta parte. Antes de eso, si notaron ahorita que abrí la aplicación y la ejecuté y le di clic en el botón de abrir archivo, me lo abrió por ejemplo en la carpeta de descargas. Yo puedo modificar eso. Yo le voy a decir que me lo abra en la carpeta actual donde tengo este archivo de Python, que es este directorio que ven ustedes aquí en la parte superior del editor de texto que tengo aquí. Para ello voy a utilizar pues el módulo OS que importé primero y le voy a pasar lo siguiente. Acá donde dice defdir le voy a poner os get cwd o get current working directory, o tomar el directorio actual de trabajo. Y vean, cuando yo ejecuto me lleva justamente a mi directorio actual donde estoy ejecutando el archivo de Python, obviamente. Y tengo dos archivos de texto, texto 01, texto 02. Vean,
Selecciono, no pasa nada obviamente, porque no tengo nada programado. Pero vean, mi filtro que yo tengo aquí, mi menú desplegable en los tipos de archivo, aparece algo que dice archivos de texto. Esto es lo que yo coloqué en esta parte del wildcard. Archivos de texto, importante aquí, separado con una barrita, asterisco.txt. Eso me está buscando archivos de este tipo. Si yo quiero buscar archivos también de otro tipo, puedo colocarlo aquí. Voy a poner aquí algo que diga cualquier tipo, barrita y asterisco punto asterisco. Es decir, esto me va a buscar archivos de cualquier tipo. Recuerden que el asterisco es el comodín para indicar que es cualquier cosa. Abro archivo. Vean que yo tengo aquí dos cadenitas, archivos de texto y cualquier tipo. Cuando yo presiono cualquier tipo, pues me busca cualquier tipo de archivos que yo tenga en esa carpeta. En este caso me está mostrando que yo tengo archivos txt y también tengo archivos .py, que son estos que tengo aquí. Justamente, voy a darle cancelar. Observen esta cadenita que dice aquí abrir archivo en la parte superior. Esa cadenita yo la puedo controlar. Dejen cerrar esto. Yo le podría poner aquí en lugar de abrir archivo, seleccione el archivo que desea abrir, por ejemplo. Obviamente aquí ya dependerá de lo que ustedes quieran colocarle. Y vean, selecciona el archivo que desea abrir. Es lo que le pusimos aquí arriba. Cuando seleccionamos, le damos a abrir. Ok. No pasa nada, repetimos porque no hemos programado nada más. Noten también, voy a ejecutar nuevamente, en este menú desplegable, que aquí donde dice cualquier tipo, hay un espacio antes de la C. Ese espacio que queda antes de la C es el mismo espacio que nosotros tenemos aquí antes de la barrita. Vean, si yo quito ese espacio, este que teníamos acá, también me lo va a quitar de allá. Lo recomendable es que no dejemos espacios. Y también lo recomendable es que además de pasarle, por ejemplo, archivo de texto o un nombrecito, entre paréntesis se suele pasar la extensión que estamos buscando. En este caso, por ejemplo, asterisco.txt, y aquí en cualquier tipo pues sería asterisco.asterisco. Esto que estamos colocando ahí es lo que nos va a mostrar allá. Observen. Archivo de texto entre paréntesis txt o cualquier tipo entre paréntesis asterisco.asterisco, que normalmente es lo habitual en la mayoría de los programas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, vemos pues cadenitas de este estilo. Ok, de esa manera yo podría ir apilando el tipo de archivo que yo quiero abrir mediante esta estructura. Lo que voy a mostrar y lo que voy a buscar. Lo que voy a mostrar y lo que voy a buscar. Recuerden, siendo el asterisco un comodín. Y lo que sigue después del punto, obviamente, la extensión que estoy intentando buscar en este caso. Esa es la función que tiene wildcard. Muy bien, ahora en este caso, observen que estamos utilizando un selector de archivo que únicamente lo que hace es, o el estilo que tiene es abrir un archivo. Vean qué es lo que dice aquí el botoncito abrir. Yo selecciono un archivo, le doy a abrir y debería hacer algo. Hay otro estilo que nos permite, en lugar de abrir, abrir con un tipo de archivo que es, un tipo de estilo que es guardar, porque normalmente son las dos acciones que podemos realizar al momento de seleccionar un archivo, bien sea abrir ese archivo o bien guardar algo en ese archivo, dependiendo de lo que estemos haciendo en nuestro programa. Vamos a centrarnos posteriormente en eso. Ahorita vamos a mostrar cómo podríamos utilizar, por ejemplo, esta información para guardar algo en los archivos de texto que tenemos acá. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que si la respuesta es igual a wx y de OK, es decir, si le di en abrir, entonces lo que voy a hacer es print abrir el archivo, y aquí voy a hacer algo. Voy a tomar del cuadro de diálogo del DLG que yo guardé aquí un método que es dlgpath, o el método getPath, mejor dicho, que es este, que nos devuelve la ruta completa del archivo que estamos seleccionando. Voy a poner aquí, por ejemplo, se abrirá el archivo, y voy a poner acá en archivo para indicar el nombre del archivo o la ruta del archivo.
y voy a hacer como un forma de string, un fstring por ejemplo aquí, lo voy a poner de esa manera. O bien, si lo prefieren, podemos hacerlo con format, no pasa nada, exactamente lo mismo. Por ejemplo, format perdón, en archivo. Y vamos a pasarle aquí la posición. Al final de cuentas nada más tenemos una. Se abrirá el archivo que estamos pasando aquí como argumento. Y en el archivo vamos a guardar pues lo que resulte de getPad. Mandamos a llamar eso. Y vean, abrir archivo. Seleccionamos texto-01, abrir. Y vean lo que me muestra en la consola. Se abrirá el archivo cuser bla 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 bla. Texto-01 txt, es decir, nos da la ruta completa del archivo que recién seleccionamos. Ahora, si yo en lugar de imprimir esto quisiera pues hacer alguna modificación, pues obviamente ahí tendría yo que utilizar ese nombre de archivo, abrir, por ejemplo, de la siguiente manera. Podría ser algo así, no sé, FID con open. Vamos a abrir ese archivo en archivo con permisos de lectura únicamente. Vamos a leer con read, método read. Vamos a guardar eso en algo que se va a llamar txt o le vamos a llamar texto. Vamos a cerrar esa referencia y luego lo que vamos a hacer es esa información que tenemos ahí colocarla en el text control que teníamos ahí arriba, es decir, self, me parece que llamamos txt, sí, txt es igual, bueno, perdón, setValue, que sería modificar esa propiedad para ese control, setValue texto. Listo. Observen, abrir archivo, texto 01 y vean el contenido que yo tenía en mi archivo que se llamaba texto 01, ahora lo veo en este control. Si yo selecciono texto 02, ahora lo que veo es el contenido que tenía en el archivo texto-02. Recordar que al principio lo habíamos observado. Voy a cerrar esto. Es decir, simplemente vean qué estoy haciendo. Le digo que si la respuesta es ok, entonces haga esto. De lo contrario, vamos a ver qué pasa. Abrir archivo, cancelar. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no tengo nada programado para esa situación. Muy bien. Algo recomendable también es utilizar el método destroy para quitar ese cuadro de diálogo, para destruirlo. Al final, WXPython acabará destruyéndolo, pero bueno, es mejor hacerlo de forma manual, si fuera el caso. Nuevamente vemos, funciona sin ningún problema. Ahora, vamos a ver el otro estilo, es decir, el estilo que nos sirve para guardar. Al final de cuentas lo que hace es también tomar pues, el path al final de cuentas, es decir, la ruta, que es lo que nos sirve al final de cuentas. Pero para eso tendríamos que cambiar aquí el estilo. Vamos a poner acá style, wxfd save. Y vamos a cambiar aquí, vamos a ponerle style. Y vean la diferencia. Ahora el botoncito que tenemos acá ya no dice abrir, dice guardar. Es lo que cambia. Aquí podríamos decir en selecciona el archivo que desea abrir, selecciona el archivo a guardar o en el cual guardar, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. O simplemente pueden poner guardar, ahí ya dependerá pues de lo que quieran ustedes comunicar. Ok, naturalmente pongo abrir archivo, selecciono por ejemplo texto 01 y me sigue haciendo exactamente lo mismo. Es decir, me sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía cuando yo tenía el estilo de open, que es de abrir.
¿Por qué? Porque básicamente el botoncito de guardar sigue haciendo la misma acción que el que hacía abrir. Únicamente cambia lo que vemos ahí. Ahora, ¿qué tendría yo que hacer para que en lugar de abrir, guardar algo en ese texto que estoy seleccionando, en ese archivo que estoy seleccionando? Pues tendría que programarlo. Yo podría hacer, por ejemplo, aquí esa programación. Podríamos poner, no sé, en esta parte cambiar que en lugar de que abra ese archivo con permisos de lectura, lo voy a abrir con permisos de escritura. Y aquí en lugar de leer algo, pues voy a escribir algo. ¿Qué voy a escribir? Pues un texto. Una variable de texto, voy a llamarle así. Ok, ¿quién va a ser texto? Simple, por acá lo pongo. Voy a borrar esto. Texto va a ser self.txt.getValue. Es decir, ¿qué va a hacer esto que estoy programando aquí? Ok, ejecuto esto. Lo que yo tenga en el text control me lo va a colocar en el archivo que yo seleccione. Por ejemplo, esto es lo que voy a colocar en el archivo texto-01.txt. Le doy a abrir archivo, le selecciono texto 01 y le doy guardar. Cierro y vean, vamos a abrir el archivo texto-01 y es lo que tengo aquí. Esto es lo que voy a colocar en el archivo texto-01. Es decir, cuando yo ejecuto esto, abro el archivo con permiso de lectura, de escritura, perdón, escribo, cierro esto y listo. Cuando yo selecciono, obviamente, guardar en este caso. Es decir, realmente lo único que cambia es lo que nos muestra únicamente el comportamiento interno o el comportamiento de qué es lo que vamos a hacer. Lo tenemos que programar sí o sí, no hay de otra. Sigue funcionando lo de que tomo la ruta completa, únicamente obviamente lo que cambia es que lo que yo veo en el cuadrito de algo. Tiene sentido que si yo voy a guardar algo, pues ahí me diga guardar. Y que si yo voy a abrir algún archivo, pues en lugar de guardar me diga abrir. Tiene sentido. Ok, esa es la diferencia entonces entre abrirlo o crear un file dialog de un estilo que es guardar o del otro estilo que es open o de abrir, básicamente. Muy bien. Naturalmente, aquí en la parte donde nosotros programamos lo que va a hacer al momento de ejecutar esa acción, hay que tener mucho cuidado porque si estamos sobre todo escribiendo o leyendo archivos, hay que asegurar que tengamos permisos de escritura o de lectura. Preferentemente esto debería manejarse con pues con alguna estructura que nos permita tener control sobre alguna excepción que podría aparecer al momento de tratar de hacer alguna acción y pues tener una, digamos, una acción que hacer en el caso de que no haya algún determinado permiso, es decir, ir capturando esas posibles excepciones o los errores, seguramente con un try except o alguna estructura que nos permita hacer esa situación, es decir, hacer validación y responder de una mejor manera. Muy bien, vamos a pasar ahora, bueno, antes de pasar con dir dialog, algo importante también que me gustaría que vieran es que el, el file dialog nos permite hacer selección múltiple de archivos. Vean, por ejemplo, ahorita, si yo intento seleccionar más de un archivo, no puedo. Obviamente tendría yo que presionar aquí Shift para que me permita hacer selección múltiple, pero aquí no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo esa opción indicada. Puedo pasarle otro estilo que es WXFD múltiple. Y vean. Ok, déjenme revisar. Ya, creo que el problema es únicamente lo vamos a poder utilizar con Open. Por acá lo tenemos. FD múltiple. Sí, claro. Vamos a cambiar aquí el estilo a Open, que es el que viene por default. Ok, ¿por qué únicamente lo podemos utilizar con Open? Porque obviamente lo que se espera es que no estemos guardando múltiples archivos, al menos no en determinado momento. Pero sí abrir múltiples archivos, por ejemplo. Vamos a cambiar aquí. Vamos a poner aquí abrir archivo, vamos a ponerlo simple.
Vamos a cambiar a lo que teníamos inicialmente aquí, que era leer archivo. Y aquí lo que hacíamos era leer. Y aquí vamos a tener self txt set value y vamos a quitar esto. Esto vamos a guardarlo en la variable texto. Vamos a leer en lugar de guardar. Voy a poner acá entonces set value texto. Ok. Vamos a ejecutar. Vamos a abrir un archivo. Y ahora sí me permite seleccionar, por ejemplo, esos dos. Le doy a abrir. Ok, vean lo que pasó. Únicamente abrí el contenido del archivo 1. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el método getPath. GetPath me toma el primero que yo tengo ahí. Si yo quiero obtener las direcciones de múltiples archivos, tendría yo que utilizar getPaths, que es otro método. Observen, aquí lo tenemos en la parte del listado de métodos. Aquí tenemos getPaths. Nos devuelve una lista de todas las direcciones de los archivos que seleccionamos. Voy a seleccionar nuevamente. Me manda un error porque obviamente no me puede utilizar en la función open un n-archivo que es una lista. Está esperando un string. Para ello, a lo mejor lo que podríamos hacer es for archivo y n-archivo, por decirlo de alguna manera. Le voy a llamar n-archivos y aquí le voy a llamar n-archivo en singular. Ok. Y voy a hacer lo siguiente. Ok, ahorita voy a presentar exactamente el mismo problema. Ahorita vamos a ver por qué. Selecciono. Y vean, me dejó al final el texto 02. ¿Por qué? Porque reemplazó el anterior al abrir, reemplazó el valor aquí donde le estoy dando self txt set value texto. Aquí a lo mejor podríamos concatenar simplemente tomando self txt get value más texto. Podríamos concatenar los strings. Vamos a ver qué sucede. Abrir. Y vean, en el archivo 1 yo tenía, este es lo que voy a colocar en el archivo texto-01, y luego en el archivo 2 yo tenía esto, texto 02 wxPython. ¿Qué es lo que hizo? Abrió el primer archivo, leyó, me puso el contenido en el txt o en el text control. Luego en la segunda iteración abrió el segundo archivo y a lo que ya tenía le concatenó pues esto que teníamos acá. Podría yo crear otro archivo de texto aquí. Por ejemplo, voy a copiar este, voy a pegarlo aquí y le voy a llamar texto 03 y voy a poner aquí, este es el texto del archivo 03, por ejemplo. Voy a guardarlo, voy a cerrar esto, voy a abrir, selecciono todos los archivos y vean lo que pasa. Texto del primer archivo, texto del segundo archivo y texto del tercer archivo. Es decir, cada archivo me lo va leyendo y me va guardando la información o me la va mostrando ahí. Ok, ¿cuál es la diferencia aquí? Que dlg.getpaths me devuelve una lista con todos los directorios. De esta manera yo estoy iterando simplemente sobre esa lista y obteniendo cada ruta completa de esos archivos, leyéndolos y simplemente mostrándolos. Obviamente aquí ya dependerá de lo que nosotros querramos hacer en cada caso. Muy bien, dejamos entonces lo que corresponde a File Dialog y vamos a pasar con el otro cuadro de diálogo que es Dir Dialog, que nos sirve para seleccionar una carpeta. Vamos a ir aquí a Dir Dialog. Tenemos acá el cómo se ve en Windows, por ejemplo. Tenemos acá el constructor. Tenemos que pasarle un parent, tenemos que pasarle un mensaje, un directorio por default, un estilo. Bueno, vamos a pasar, por ejemplo,
nosotros aquí en el onClick 2, que es el otro botón que teníamos allá, wx dir dialog self, un mensaje y un directorio por default. Aquí no ocupamos obviamente un archivo por default porque no vamos a abrir archivos sino simplemente directorios. Vamos a poner acá seleccionar carpeta y aquí en devdir le vamos a poner algo que utilizamos allá, que es os-get cwd o get current working directory, y vamos a mostrar ese diálogo dlg es igual a esto y luego vamos a hacer dlg.showModel y vamos a eliminarlo aquí, dlg destroy, abrir carpeta y listo. Aquí podríamos nosotros ir seleccionando carpetas. Obviamente aquí no hace nada porque no estoy programando nada. Aquí yo podría programar si dlg, bueno, aquí tendría que solicitar la respuesta es igual a lo que resulte de showModel, respuesta es igual a wxid ok, entonces print dlg.getPath, el mismo método que utilizamos para el file dialog. Y vean lo que pasa. Abrir, bueno, voy a cancelar esto, abrir carpeta, seleccionar carpeta y me devuelve la dirección de la carpeta que seleccioné, en este caso la carpeta que se llama clase 16, que está en toda esta ruta completa. Ok, ¿para qué nos podría servir? Pues nuevamente aquí le repito, el hecho de seleccionar la carpeta aquí no implica que de manera predeterminada vaya a hacer algo con esa carpeta, sino simplemente que nosotros tenemos la información o obtenemos la información, mejor dicho, de en dónde está ubicada la carpeta que seleccionamos, y en ese momento pues ya podríamos hacer, no sé, copiar un archivo hacia esa carpeta, guardar un archivo en esa carpeta, o cualquier otro tipo de operación que se les ocurra hacer con un directorio. Pues eso ya lo tendríamos que programar en esta parte. Es decir, todo lo que yo voy a hacer, programarlo aquí. En el caso de que la respuesta o la selección del usuario pues haya sido un OK o un aceptar o un abrir, dependiendo del caso. Muy bien. De esa manera pues funciona también dir dialog. Dir dialog, sí. Ahora, algo que también es válido de hacer sería, incluso para el anterior, aplica para ambos. Otra forma de programar esto también sería, si la respuesta es igual a wxid cancel, entonces utilizo return, es decir, salgo de ese método. Y aquí abajo yo programaría todo lo que tendría que hacer en el caso de que yo seleccione OK o seleccione abrir o seleccione guardar, dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí le voy a decir print dlg.getPath y da exactamente lo mismo. Porque si yo selecciono abrir carpeta, selecciono una carpeta, pues me imprime eso. Si yo selecciono abrir carpeta y le doy cancelar, pues no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque en el momento que yo le doy cancelar me hace o me devuelve return algo que sería un none en este caso, pero pues básicamente me está sacando de ese método. Donde esta función encuentra un return, o este método encuentra un return, pues básicamente estamos saliendo de ese método y lo que estaría después ya no lo ejecutaría en el caso de que nuestra respuesta haya sido cancelar. Si obviamente esto no coincide, es decir, si en lugar de cancelar seleccionamos otra opción que sería abrir o aceptar, dependiendo del caso, o guardar, pues obviamente entraría entonces ahora con lo que sigue después de ese if, que sería todo esto que tenemos aquí. Obviamente ahí habría que tener cuidado con este dlg destroy que tenemos acá. Habría que colocarlo dentro de este if que tenemos ahí. Muy bien, pues para no alargar tanto el video, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya tenemos pues la información correspondiente a cómo podemos utilizar tanto el file dialog como el dir dialog. Espero que les haya resultado entendible y sobre todo que les sea de mucha utilidad. Saludos y nos vemos en el próximo video del curso.